Bona tarda a tothom, buenas tardes. Hoy tenemos una nueva conferencia aquí en Girona. Vamos a hablar acerca de 3 mujeres y de una serie de diosas madre. Va a ser un tema realmente interesante de conocer todo lo que esconde toda esta situación, toda esta temática. Como siempre, vamos a hacer un montaje musical primero, con una serie de imágenes. Os invitamos a estar atentos, a poder atar cabos y poder sacar unas pistas de lo que vamos a presentar. Así que bienvenidos y adelante. Buenas tardes a todos. Si os habéis fijado en la música y habéis visto que iba de países, ¿os habéis fijado que eran 3 países en concreto? Bien, pues lo que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con estos 3 países, pero tiene que ver también con lo que ahora vais a ver en portada. El título de esta conferencia es 3 mujeres convertidas en diosas. Esta conferencia no es una que no tenga nada que ver con las anteriores que hemos tratado, sino que va siguiendo el hilo que tuvimos que aparcar durante un breve tiempo por cuestiones papales y ahora nos toca seguir con ello. Y aunque parezcan cosas distintas, las cuestiones papales en verdad tienen mucho que ver con todo esto. Hoy me gustaría que estuvieseis sumamente atentos cada vez que vamos a leer alguno de los párrafos, porque veréis que hay una serie de nombres de alguna cosa que se repite. Estad atentos. Y eso os lo digo básicamente porque es una clave para lo que veremos posteriormente, más adelante. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy, y es directamente, tiene que ver con diosas. Diosas de la historia, diosas madre. Y no vamos a ver una, ni dos, ni tres, veremos unas cuantas más.
Vamos a coger un periodo que va desde post-diluvio hasta Babilonia. Y veremos que hay bastantes mujeres que han sido deificadas. ¿Eran todas la misma? ¿Sencillamente iban cambiando de nombre por las culturas, las religiones, los países, etcétera? ¿O es que en verdad eran más de una? Popularmente se cree que era una y que se fue transformando en distintas. Pero nosotros ya vimos que antes del diluvio ya había acontecido algo con mujeres. Y en el diluvio también. Y postdiluvio también. Vamos a ver algo. Empezamos con la primera de estas mujeres, estas diosas. Su nombre, la primera de ellas, es Eni Mahanani. ¿Quién era esta señora? Pues es esta belleza que veis aquí, impresionante. Fijaos qué nos cuentan. Eni, madre de los dioses. Según la cantidad de veces que aparecen las inscripciones licias que se conservan, Eni ocupa un lugar destacado dentro del sistema religioso licio. Aunque las inscripciones no aportan información sobre su mitología, sus epítetos comunes describen su carácter de diosa. A menudo se la denomina Eni Mahanai, o madre de los dioses, lo que la vincula directamente con la madre de los dioses lubita, Anis Masanasis. Por lo tanto, los orígenes de Eni probablemente se remontan a una diosa madre Anatolia, esto es en Turquía, prehistórica o anterior a la Edad del Bronce, la misma divinidad femenina identificada en Cataluyuk, que se convirtió en Cibeles en Anatolia Occidental y Artemisa en Éfeso. Fijaos que nos va citando distintas mujeres, distintas diosas, pero dicen que parece ser que todo tiene un origen común. Además de ser una diosa madre, Eni también es una divinidad localizada. Algunas inscripciones se refieren a ella como Eni Klai Ebiyei, o la madre de este santuario. El Kla, santuario más notable de Eni, es en Letón, a las afueras de Xantos. Este santuario probablemente data de finales del segundo milenio antes de Cristo y fue de gran importancia para los licios, especialmente en el periodo helenístico, cuando se convirtió en el santuario nacional de la Liga Licia. ¿Os dais cuenta en qué fecha está datado? 2000 antes de Cristo. O sea, ¿cuántos años haría desde nuestra época? Unos 4000. Si fuera unos 4000 años, ¿en qué momento de la historia nos va colocando? ¿Antes o post-diluvio? Post-diluvio, no anterior al diluvio. Esto es sumamente interesante con lo que ya hemos visto en anteriores conferencias. Dice que el santuario recibió su nombre en el periodo helenístico tras la introducción del culto a Leto y sus hijos, Apolo y Artemisa. Fijaos que nos está hablando de una serie, de una mujer que tiene dos hijos, son dos hermanos, y nos da el nombre, Apolo y Artemisa. Por tanto, ya podemos empezar a pensar, si esta diosa es la madre, tiene hijos y hay una hija, ¿a quién estará haciendo referencia esta divinidad? ¿Y las siguientes? ¿Son la misma persona? ¿Son la misma mujer? Ya vemos que aquí algo no cuadra, no son la misma mujer, hay más de una. Y en este caso, como no, deificadas. La mayoría de los eruditos coinciden en que Letón pertenecía originalmente al culto de Eni, o Anis Lubita, pero que más tarde se asimiló a Leto tras su introducción en Licia. En la década de 1970, el arqueólogo G. E. Bin descubrió una escultura antropomórfica, probablemente de finales del siglo VII a.C. en el Letón. La descripción de Bin dice: la curiosa figura de piedra fue encontrada yaciendo sobre un seto de espinos. Mide 90 centímetros de altura, la que habéis visto antes, No es ni estatua ni busto, y está cortada justo por encima de las piernas. Se ha prestado especial atención al rostro. Las orejas y los brazos son meros bultos sin forma, la espalda es plana. La estatua en sí es claramente una mujer, con el cabello recogido en una especie de pieza. Los ojos, las mejillas y la nariz están exagerados, de modo que ocupan la mayor parte del rostro redondeado. El erudito Farisik argumenta que la estatua es más probablemente una imagen de culto de Eni y que su apariencia arcaica e inacabada es en realidad una forma de arte anatolia común que se remonta al periodo neolítico. Se han encontrado estatuas similares de Cibeles y otras diosas anatolias en Gordion, Quezcaya y Atusa.
Su descubrimiento en Letón refuerza la idea de que la estatua podría haber tenido valor de culto y que representaba a la diosa madre Licia asociada con el santuario. Por tanto, esta señora tenía una gran importancia, deificada y adorada. Vamos a ver Leto, que aquí aparecía citada. ¿Veis esta señora? Lleva 2 criaturas. ¿Quién era? Leto es una titánide y la madre de los dioses Apolo y Artemisa en la mitología griega. ¿Sabéis? Cuando se habla de titanes, se habla de gigantes. ¿Por qué se hace esta separación entre unos y otros? Todos seres enormes. Pues precisamente cuando se hace referencia a titanes, tiene que ver con los que vivían antes del diluvio, que eran gente enorme. Los posteriores, gigantes. ¿Por qué? Con esto ya sacamos algo en conclusión. Esta señora madre, la Leto, tiene 2 hijos, Apolo y Artemisa. Y Artemisa, ya lo vimos en su momento y lo seguiremos viendo más, pasa a ser conocida como Artemisa aquí, pero anteriormente tuvo otro nombre. Y eso ya lo iremos viendo. Por tanto, ya vemos que hay una madre, que es una diosa, pasa a tener 2 hijos, y son dioses, considerados dioses. Los hijos gemelos de Leto fueron el resultado de un encuentro amoroso con Zeus, y para evitar la ira de su esposa Hera, la titánide se vio obligada a dar a luz en la remota y estéril isla de Delos. La diosa, que no intervino en muchos otros mitos, tuvo varios santuarios dedicados a ella, especialmente el Letón de Janto, en el actual sur de Turquía. También aparece en el arte griego, sobre todo en escenas que la muestran junto a sus hijos más famosos. Para los romanos, la diosa era conocida como Latona. Fijaos cómo van cambiando de nombre dependiendo de los lugares. Y mirad el relieve que veis aquí, Leto luchando contra gigantes. Por tanto, ¿a qué época nos está llevando todo esto? A la época en que aún había gente de gran altura. ¿Es solo un mito? ¿Es una forma de decir tonterías y ya está? ¿O estaba basado en hechos reales? Cuando ya sabemos lo del relato del diluvio, como antes eran gigantes y después del diluvio durante un tiempo también seguían siendo gigantes y luego ya fueron bajando de altura, vamos ya captando dónde podemos ubicar a estas personas. Aquí tenéis el nacimiento de Apolo y Artemisa. Leto es hija de los titanes Ceo, inteligencia, y Febe, luna. Es la madre, junto con Zeus, de las deidades gemelas Apolo y Artemisa. Vamos a otra diosa, Ariniti o Arinna, pero también llamada Hanahanna, la abuela. ¿Os suena algo Hanahanna o Hanna? A Ana, ¿no? Bueno, mirad. Delitita Hanna, ¿qué quiere decir abuela? Es la diosa madre hurrita relacionada con o influenciada por la diosa sumeria Inanna. Hananna también se ha identificado con la diosa hurrita Ebat, o sea, como una derivación de ella. Estamos viendo que aquí no se habla de una madre solo, sino de una abuela. Por tanto, tenemos abuela, madre, hija. 3 mujeres. No son la misma. Todas se deifican, pero no son la misma. Al final veremos quiénes son, en verdad. Ya lo estuvimos tratando, pero igual esto no lo terminaréis de conectar. En su momento lo vamos a ver. También se conoce a la diosa abuela Amamma, y que Nitita y Amma, posiblemente madre. Es una diosa de la naturaleza y la fertilidad. Fijaos que siempre va asociado esto, naturaleza con fertilidad. Y aquí tenéis la diosa hitita y niño, diosa del sol de Arinna, Anatolia, siglos XV a XIII a.C. Fijaos, es una mujer sentada en un trono y lleva un niño. ¿Os suena de algo esto? Cuando entráis en algunos lugares que tienen muchos años, que son fríos, oscuros muchas veces, de un cierto culto religioso, donde aparece mujer con un crío. Sigamos. Vamos a ver qué nos cuentan sobre Arinna. Lugar de culto ático, prehitita, donde se adoraba la diosa solar, cuyos nombres conocidos son Burusemu y Ariniti, o Aruna, y a quien se invocaba como diosa solar de Arinna. Sí, diosa solar también. Esto quizás os empezará a recordar el tema de los obeliscos, todo lo que tenía que ver con ello. Ari significa limpio,
puro, en lenguas indoeuropeas como el turco. Y también, atención, un animalito, abeja. Quedaos sobre todo con abeja, porque esto nos va a dar mucho de sí a lo largo de las conferencias. Inanna, Anna, quiere decir madre, Hanahanna, abuela en hitita, o Anaíta, inmaculada. ¿Os suena de algo? ¿Que alguna mujer le llaman inmaculada? Son nombres indoeuropeos de la gran diosa madre, la madre pura, cuyo símbolo más antiguo y persistente en infinidad de culturas asiáticas y europeas es la abeja reina. Una vez más, quedaos con lo de la abeja y encima reina. Por influencia hurrita, se identificó con Epatu, Epat o Epit, y se la representaba con túnica de amplias mangas y falda de pliegues, faralaes, sobre una leona o pantera y con un bastón en la mano izquierda mientras se extiende la derecha saludando o bendiciendo. Fijaos que tiene que ver con una leona, una pantera, o sea, un felino, y además un cetro de poder. Esto iremos viendo algo también. El mito original representa la lucha de los zánganos entre sí por yacer y fecundar a la gran sacerdotisa. O sea, como diríamos aquí, una gran bandarra, una gran prostituta, de hecho. Representante de la diosa, con la consecución de los símbolos de poder, casi siempre ligados al trono, y durante el periodo de desarrollo del año agrícola, al fin del cual se producirá una nueva lucha ritual en busca del nuevo rey del año. Por tanto, ya veis que esto iba asociado a un culto, sí, de mujeres, pero que además había sacerdotisas. Y estas sacerdotisas, sobre todo la mayor, pues era, en fin, ya veis lo que era. Ariniti. Y su marido, el dios del clima, Tarun, son los principales dioses de la mitología hitita. Fue la protectora del reino hitita y era llamada la reina de todas las tierras. Fijaos que aquí nos habla de su marido, dios del clima. ¿Os suena de algo esto? ¿Había un dios de trueno? ¿Thor? Sí, pero ¿y bíblicamente? ¿Os suena de algo? Había alguien que era conocido como el señor de las moscas, pero también tenía que ver con el clima. Ya lo veremos en su momento cuando lleguemos a esa etapa histórica. Ahora iros quedando con todo ello. Además de esta diosa del sol de Arinna, los hititas adoraban a la diosa del sol de la tierra y al dios del sol del cielo. Por tanto, ya vemos que habían dos diosas aquí, aparte de un dios. Aquí tenéis el bajorrelieve donde se representa Ariniti. Estuvimos en ese lugar, dentro de un rato lo vais a ver. Los atributos de Ariniti o diosa del sol de Arinna eran el juicio justo, la misericordia y la autoridad real. La noción de sol no se refiere directamente a una deidad solar, sino que es una noción hitita utilizada para remarcar la trascendencia de una deidad o un personaje como el rey que era llamado Sol. Sin embargo, la identificación con el astro solar sigue siendo real, como lo demuestra el hecho de que en el tratado egipcio hitita firmado entre Hattusili III y Ramsés II, ella se corresponde con Ra, con el dios Sol. Por tanto, sí había un juego de similitudes. No solo era un dios masculino el sol, también podía ser mujer. Obelisco, ¿qué era el obelisco? ¿Qué tenía el obelisco a su alrededor? Una circunferencia. Y vimos como también tenía que ver con hombre-mujer. Y todo era adoración solar, adoración que ya vimos a quién era en verdad. Durante el reino nuevo hitita se identificó con la diosa siria hurrita Ebat o Epat, cuando la reina hitita Pudeepa la considera su protectora y la menciona en sus plegarias usando ambos nombres. Diosa del sol de Arinna, mi señora, reina de todas las tierras. En la tierra de Ayati ordenaste que tu nombre fuera la diosa del sol de Arinna, pero también en la tierra que hiciste, la tierra del cedro, ordenaste que tu nombre fuera Ebat. Por tanto, vemos cómo se va transformando el nombre, pero sigue siendo la misma. Y la diosa es representada con un disco solar, ya lo habéis visto antes. Vamos a ver ahora el vídeo, precisamente cuando estuvimos en este lugar. ¿Sabéis? Este lugar es impresionante. Pero ¿sabéis lo más impresionante de este lugar? Es que hasta hace unos cuantos años no se conocía que existiera. En la Biblia habla del pueblo hitita. Durante muchísimos años, los contrarios a la Biblia decían: hititas, esto es falso, no han existido nunca. No se ha encontrado nada de los hititas. Y con esto se machacaba, se iba contra la gente que creía en el texto bíblico literalmente. Pues bien, finalmente los arqueólogos encontraron este lugar.
muchas bocas se cerraron. Se han tenido que buscar excusas distintas para ir contra el texto bíblico, como si no fuera verdad. Pero la arqueología sigue demostrando que la Biblia tenía razón. Mirad este lugar y veréis lo grande que era y cómo allí precisamente había este culto. Y esta es la entrada oficial a lo que era la población. ¿Veis los bajorrelieves? Precisamente a la derecha, en la esquina, hay la imagen de la diosa. Esto en su tiempo era una entrada que después al final del vídeo veréis lo grande que era, como evidentemente esto estaba cerrado, no era así. Esto ya son las ruinas que quedan. Pero de todo esto no se tenía ni idea de que existiera, hasta que gente que sí creía en el texto bíblico, arqueólogos, buscaron y hallaron la ciudad de los hititas, la capital. La capital de los hititas está a media hora en coche. Por cierto, deciros que había unos perros, 3, si no recuerdo mal, aquí veis uno de ellos, súper simpáticos, que no nos dejaban por ningún sitio. Muy, muy simpáticos, desde luego, muy simpáticos. En Turquía siempre hemos notado que la zona de donde vayas, los perros son súper contentos, felices a tu lado. ¿Veis los relieves? ¿Os habéis fijado que había un águila bicéfala también? Mirad si esto viene de hace años, este símbolo de poder y de otras cosas, que la masonería ha utilizado también como grado 32 y 33. Fijaos cómo las piedras están unidas de este modo. No son lo típico, estructuras totalmente rectas, sino que ya veis que tienen este tipo de ángulos entrecortados que encajan. Todo esto se dice que se hace especialmente para zonas sísmicas, que así tienen muchísimo más resistencia. Pero desde luego los encajes son maravillosos. Toda una panorámica para que veáis que el lugar es extenso. Estáis notando el aire que hacía también, o viento. Estos son sepulcros. Aún si te acercas puedes ver cómo eran enterrados, la disposición de los esqueletos, con qué los enterraban, objetos. Y esta era la fortaleza en su momento, y veréis precisamente esa entrada que hemos visto, de la cual en un principio solo se ven 2 piezas trabajadas como 2 leones o algo parecido. Y así es como creen que era originalmente. Era enorme, no era nada pequeña. Esta es la entrada en cuestión. Bien, pues aquí era donde precisamente había el culto a esta diosa. Y en ese lugar, que había todo ese culto, también fue derivando hacia otros lugares, cogiendo otros nombres. Y eso es lo interesante cuando empiezas a tirar del hilo, porque veréis hasta dónde nos va a conducir todo esto. Ahora vamos a ver la diosa madre de Çatalhöyük, o Çatalhöyük. Es un lugar muy curioso, pero hay 2 tipos. Esta que veis aquí es la diosa madre, que dice es una copia de una figura de más de 4.000 años encontrada en ese lugar, en la actual Turquía. Representa a la diosa madre, también a la diosa de la fertilidad, va todo siempre unido. Aquí la veis en distintas posiciones, ya veis que delgadita no era precisamente la señora, o al menos la pintan así, pero ya sabéis por qué. Quería decir fertilidad, mucha reproducción. Y esta posición es algo muy característico que hemos notado, y es que muchas diosas siempre se van sujetando los pechos. Bueno, ¿qué significa esto? Pues una vez más, el tema de lactancia, el tema de reproducción, fertilidad. Hay otra, también en el mismo lugar, Ana Tanrica, o Ana Tanrisa. Tanrica no sé si lo sería, pero bueno, depende de los gustos. Aquí la tenéis. Fijaos que dice, diosa madre dando a luz, sentada en su trono con 2 reposabrazos en forma felina. ¿Os dais cuenta? Esta señora en medio está pariendo, está teniendo una criatura. Está sentada entre estos 2 felinos
Y es la misma figura que tenemos ahí fuera, en el museo, que aquí la tenéis. Esta es la imagen ya en el museo. Cuando estuvimos en el museo la vimos también allí. Estuvimos en la población también en concreto para ver de dónde estaba extraída, etcétera, etcétera. Mirad los dos felinos sentados o de pie al lado de ella allí sentada en medio. Ya veis que su forma física no era excelente, precisamente. Bien, pues esta es el lugar, el emplazamiento de Çatalhöyük, tal como creen que era inicialmente. Cuando nosotros estuvimos era una colina que estaba tapada con todo una edificación que hicieron, un techado, y no era sumamente extenso, pero había también al lado población, donde había casas que incluso las habían reacondicionado y las habían copiado de cómo podían ser originalmente. Curiosamente entraban por el terrado, más que por las puertas, entraban por los terrados. Fijaos que nos dice aquí, el arqueólogo Oder, digámoslo bien por si acaso, explicó en una entrevista en Turkish Daily News publicada en 2008. En la excavación aparecieron figuras femeninas, figuras masculinas y símbolos fálicos. Una vez más, nos damos cuenta cómo todo va asociado a lo mismo. ¿Qué era el obelisco? Era lo mismo también. Fijaos que nos cuentan aquí. En las cuevas sagradas de la diosa madre en Anatolia, Esmirna, la antigua ciudad de Metrópolis fue fundada en las faldas del monte Gallesion, cubierto de bosques de cristal entre Éfeso e Izmir, y su nombre era Metrópolis, inspirado en la diosa madre llamada Meter Gallesia. La creencia en la diosa madre, Kibele, ¿os suena a Kibele? Sí, luego veremos. Estaba muy extendida en la antigua Anatolia desde el período neolítico y era venerada en zonas naturales rocosas como cuevas, templos de roca y templos al aire libre, especialmente en Anatolia occidental. ¿Os suena algo de un lugar donde hay cuevas y hay algunas estatuas y la gente va a adorar? Eso está extendido por todas partes, ¿eh? No es solo de aquí, pero evidentemente tiene un origen todo esto. Como resultado de las largas y laboriosas excavaciones realizadas en dos cuevas de estalactitas y estalagmitas, cercanas una de la otra en las laderas del monte Gallesion, al norte de la metrópoli, se encontraron 404 de las 554 estatuillas de terracota que representan a la diosa madre, lo que indica que este lugar era un área de culto dedicada a la diosa madre. Claro, con tanta estatuita era lógico, ¿no? Por tanto, había mucho culto de esto, no era una cosa vana, trascendente, intrascendente, básicamente. Mirad esto porque ahora viene algo muy curioso. Y esto es otra clave que ha pasado muchas veces desapercibido. Diosas madre e hija y dos matrimonios. Eran mujeres, tenían maridos. Mirad esto. Y este artículo es muy interesante, tiene que ver con cuestiones arqueológicas. El universo y los fundamentos históricos de Alevi y Bektashim. ¿Qué veis en esta figura? Ahora lo veremos más ampliado. Nos dicen las civilizaciones antiguas con la pareja de entidades hombre-mujer, nacida de una camisa en forma de cinturón, figurillas que representan una pareja madre-hija o Dios con dos cabezas en un cuerpo, y el término Meumat y Musteba, en Zazaki sumerio, que se refiere a estrellas gemelas, universos gemelos, parejas de dioses y entidades hombre-mujer. ¿Sabéis? Cuando aparecían este tipo de figuritas, había gente que decía, estos son siameses. Que ya en la antigüedad existía gente con dos cabezas. Mirad esta figura. Podía ser un siamés normal de dos cabezas. ¿No veis cuatro cabezas en un solo cuerpo? Pues esta es la explicación que durante muchos años había pasado desapercibida y se asociaba mal. El término sumerio para gemelos o un par de seres es mastabba, que con el tiempo tomó la forma de Musteba y Mustafa. Mientras que en el alevismo anatolio el suegro y el yerno no pueden ser compañeros, en el Islam aleví se aceptan como compañeros figuras históricas llamadas Mahoma y Ali. En el ritual de hermandad descrito en la orden de Kafir y Sadiq, a petición de Gabriel, Muhammad declaró a Ali como la verdad de Dios, y ante la invitación de los compañeros para probarlo, Muhammad tomó a Ali bajo su camisa y se afirmó que se vio a los dos unidos en un cuerpo como un ser de dos cabezas. ¿De dónde saca esto el Islam?
Pues precisamente, una vez más, de culto pagano. De culto pagano, como la piedra que veis al lado trabajada con esas formas. Entre las figurillas con forma de ídolo, obtenidas de las excavaciones de Anatolia, las figurillas dobles y cuádruples colocadas debajo de la camisa kemerbest y el tarik se encuentran entre los ejemplos antiguos del ritual relacionado con las parejas de seres unidos en un cuerpo y las parejas compañeras colocadas bajo el sudario blanco y el tarik. Mirad esta imagen. Bueno, un poco graciosilla suena, ¿no? Parecen dos hongos encima de un planeta, no sé. Está lleno de ojos, pero es que hay dos ojos y dos ojos en cada figurilla de arriba, pero en la redondita que veis, lleno de ojos. Quiere decir que allí ha habido mucha descendencia, muchos hijos. Mirad esta otra. ¿Qué veis también? Lo mismo de arriba, pero ¿y abajo? Fijaos cómo ya se ve una figurilla que es lo mismo pero en pequeñito. Y lleno, sí. Esta otra también es curiosa. De una misma pieza, dentro lleva dos. Pues todo esto podía indicar claramente que eran parejas de dioses, matrimonios de dioses, pero también podían ser madre, hija. Aquí vemos 4, ya veis. Pues mirad esto, y esto os lo digo por algo. Cuando hemos notado a lo largo de las conferencias presentadas anteriormente cómo había una dinastía de mujeres que estaban puestas en sociedades secretas, estamos viendo que hay todo un linaje. Y ese linaje se fue convirtiendo en deidades. Mirad ahora, diosas madre e hija de Catalhoyuk. Es la figura que hemos visto antes, que podéis ver allí en el museo que tenemos. ¿Qué veis aquí de característico? Sí, vale, se ven dos cabezas en un mismo tronco, un mismo cuerpo. Pero ¿qué veis que hay entre los brazos que están puestos así cruzados? Pechos. Mirad la figura original, es esta, es de mármol. Aquí lo veis mejor. ¿Son dos hombres? No, son dos mujeres. Y es lo que era la explicación de madre e hija como diosas. Por tanto, todo nos está indicando que no es que ha habido una señora que se convirtió o la divinizaron y fue pasando a través de la historia, sino que fue más de una y eran del mismo linaje. Diosa madre de Anatolia. Mirad esta otra señora aquí graciosa con estos ojos rasgados, también encontrada en Turquía de unos 4.000 años. Diosa también de la fertilidad. Estas otras que veis también, que parecen muy africanas, ¿no? Bueno, pues también son de la zona. Fijaos una vez más la posición de las manos, ¿dónde las tienen? Como sujetándose los pechos, por todo el significado que os he dicho antes. Ahora la diosa madre de Karaman. También parece un pequeño Buda, ¿no? Pues hallada en Khan Hasan, en Karaman, en Turquía. Figuras femeninas. Si vais al museo donde estuvimos, donde había esa señora entre dos felinos, está lleno de estatuillas de diosas, lleno. Aquí hay un artículo que vamos a extraer algo, la madre tierra de Anatolia. Mirad estas figuras, todo están marcados como diosas. Ya veis, una vez más, el tipo de diosas, ¿no? Incluso, ya veis, por parejas. Vamos a ver la diosa sentada con felinos en Anatolia. Mirad qué curiosa también. ¿Por qué felinos? ¿Por qué la señora relacionada con felinos, con animales? Estatuilla neolítica dicen que representa a una diosa sentada sobre un felino, sosteniendo a otro más pequeño sobre su pecho. Bien, algunos dicen que esto es una representación de una señora que veremos justo al final, que le daba por dominar animales. Otra interpretación es que alguien estuvo en el arca con animales y no le pasó nada y salió de allí y era como una diosa que dominaba animales. Bien, sigamos. Diosa solar de Kultepe, en Anatolia, Turquía. Mirad la explicación. Pasando la edad de bronce a finales del cuarto milenio antes de Cristo, la diosa madre ahora estaba asociada con el sol, como podemos ver en los hallazgos en Kultepe, cerca de Kayseri, en Capadocia,
donde la diosa del sol y su familia habían llegado a dominar el panteón. Por tanto, eran diosas con familia. ¿Esto era una trola, un invento o realmente tenía una base? Bueno, pues aquí tenéis a esta diosa en cuestión, que también la tenemos en el museo para que la podáis ver. Y bueno, con sus ojos graciosos y saltones, ¿qué hace también con sus manos? El mismo movimiento, sujetarse los pechos. Hay un cierto patrón, ya veis. Una Venus llamada de Willendorf, o le llaman Venus porque es como les conocen a estas diosas. Aquí la tenéis, tampoco es que estuviera muy delgadita en cuestión. Hablan de unos 4.000 años y fue encontrada en Willendorf, en Austria. Fertilidad como diosa de la tierra también. Aquí la veis en distintas posiciones. La cabeza le veis algo raro, ¿no? Bueno, una vez más, como antes hemos visto, como toda una rejilla alrededor de su cabeza. Diosa hitita. Aquí tenéis también esta, que fuera tenemos algo parecido. Encontrada en Asonaglán, dicen 2.000 años antes de Cristo, diosa madre. Figura femenina de Electro y Oro, 2.600 a 1.900 antes de Cristo, edad del bronce antiguo. Bien, también es una mujer. Esta de gorda no tiene nada, ¿eh? Todo lo contrario. Diosa madre de Oroztepe. Esta la tenemos también ahí fuera. Es una mujer extraña, ¿verdad? Los ojos que tiene sorprenden. ¿Pero qué lleva también? Dicen que tiene unos 4.000 años, allí en Oroztepe, diosa madre, diosa de la fertilidad, y ahora lo podéis ver también aquí, una réplica aún mejor. ¿Y qué tiene? Está amamantando. Símbolo de fertilidad, se cree representa a la diosa madre. Ídolo femenino de las Cícladas. Por cierto, ¿os suena algo de ver alguna imagen en algún lugar de una señora amamantando a algún crío? No, ¿no? Pues mirad este ídolo femenino de las Cícladas. También lo tenemos ahí fuera. Tienen los brazos cruzados justo por debajo de los pechos. También de hace unos 4.000 años, encontrada en las islas Cícladas, en la actual Grecia. Y mirad qué nos dice sobre esta diosa madre, diosa de la fertilidad. El ídolo de Amorgos es una escultura griega perteneciente al arte cicládico que fue encontrada en la isla de Amorgos. Antes hemos visto una en Turquía, una tras otra, hemos visto otra en Austria, ahora vemos esta que está ¿dónde? En una isla griega. Tiene una altura de 1,5 metros y es una de las figuras de mayor tamaño halladas en este estilo. Está fechada entre el 2800 a 2300 a.C. y fue esculpida en mármol de Paros blanco. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas con el número tal. Es la imagen que veis ahí al lado. La escultura representa a una mujer desnuda que ha sido considerada por algunos especialistas como una diosa de la fertilidad o la diosa madre. La estatua pertenece al denominado arte cicládico propio de las islas Cícladas entre los años 3000 a.C. y 2000 a.C. Este estilo se caracteriza en escultura por las figuras humanas talladas en mármol blanco, a menudo mujeres, muy esquemáticas y con elementos abstractos. Se cree que su origen no es griego, ya que no comparte las características del arte griego de épocas anteriores. En cambio, se sabe que los habitantes del archipiélago procedían de la península de Anatolia. Por tanto, estamos viendo que de un cierto lugar se expande precisamente el mismo culto, adaptándose en otras formas y con otros nombres. Mirad, esta es una imagen de lo mismo, de las islas Cícladas. Aquí tenéis otra y aquí tenéis unas cuantas más. Todas las hacían igual. Bien, pues vamos a ver otra. Ebat. Antes hemos visto que había cambiado de nombre en otros lugares. Dios Ebat, orígenes, adoración e influencia. ¿A qué os recuerda este tipo de arte? ¿Cómo? ¿A los aztecas por allí, no? Incas, aztecas. Egipto también, pero hindú también, ¿eh? Que sí. Interesante. Pues mirad de dónde está extraído esto. Ebat, también conocida como Epat, es una diosa importante del panteón hurrita del antiguo norte de Siria. Ebat desempeñó papeles y títulos importantes en el antiguo panteón hurrita. A menudo se la representa como una figura de reina y madre, profundamente vinculada a la realeza y la maternidad. A Ebat se le suele referir con epítetos que denotan su alto estatus y veneración. Títulos como reina y señora del cielo
Subrayan su importancia dentro del panteón y su posición exaltada entre los dioses. Reina del cielo. ¿Suena de algo esto? Los que vivimos, sobre todo en Europa, una religión habla mucho de una señora del cielo, una reina del cielo. ¿Os suena esto? Pues ya veremos más. Kubaba. Bueno, a los amantes del fútbol recordarán por Kubala, pero no es Kubala, es Kubaba. En los archivos reales de la capital hitita de Bozacoy, la antigua Atusha, en textos que datan de 1500 a 1190 a.C., Kubaba aparece nombrada en listas de deidades, principalmente en un contexto de deidades y rituales hurritas. Kubaba tiene su propio culto en la ciudad hitita de Atusha, en la antigua ciudad de Carquemis, una fortaleza hitita, y en ciudades dependientes de Carquemis, parece ser una diosa importante, desde aproximadamente el 1050 a.C. hasta aproximadamente el 850 a.C. Está sentada en un trono bajo el cual se recuesta un león, un felino, y también se la representa en una escena de batalla acompañada de leones. Fijaos cómo se va repitiendo un cierto patrón también. Aquí la tenéis, nosotros también la tenemos allí en el museo. Es la copia del relieve. Pero fijaos que nos dice: luego derivarían la diosa Cibeles de los frigios y los griegos. Por tanto, hay una derivación de una mujer que se va transmutando a través de distintas culturas, religiones, países. Mirad su imagen, esta está extraída del museo. No sé si veis algo especial en su gorrito. ¿Qué tiene en su gorrito? ¿No veis dos florecillas? Estuvimos hablando de florecillas de este tipo, ¿lo recordáis? En conferencias anteriores. ¿De dónde estaba extraído? Pues ya veis cómo de hace tantísimos años esto ya era común en una diosa. Por tanto, cada vez que en un cierto lugar de culto religioso que se llama cristiano y veis esto, y lo veis también a lo largo de distintas civilizaciones, culturas, religiones, cuando veáis esto, sabéis que en verdad allí lo que se hacía era el culto a una diosa. Y en la actualidad, ya lo veremos. Vamos a ver la filmación que hicimos allí, estando en ese museo, que es espectacular. Os vamos a mostrar solo algunas imágenes. Lleva una granada en la mano, lleva también unas espigas. Ya veis que el de la derecha lleva unos zapatos tipo babuchas, pero el de la izquierda es la diosa, Kubaba. Tiene un buen ojazo también, ya lo veis. Pero esta es la misma, pero distinta. Lleva la granada, pero lleva también un espejo en la mano. Aquí de nuevo la veis también. ¿Y qué aparece debajo del trono? Ya veis, un león. Por tanto, nos damos cuenta que es una misma deidad que va cambiando en los distintos lugares, en los distintos años. Puede variar de forma, pero siempre hay unos ciertos patrones que son los mismos. Mirad qué nos cuentan aquí. En la mitología hitita, la diosa principal Hepat, diosa del sol de la ciudad de Arinna, fue sin duda una encarnación posterior de la ya antigua diosa madre de Anatolia. Tras el colapso del imperio hitita, los frigios, que hemos estado en esa zona también, que habían establecido un reino en Anatolia central, también adoptaron el antiguo culto anatoliano a la diosa madre, transformando a la diosa principal hitita tardía Kubaba en la frigia Cibeles. Pues vamos a hablar de Cibeles. Y no vamos a hablar de Madrid, ni del monumento que hay allí, pero que sí está dedicado a esta señora. Aquí la tenéis también. La diosa Cibeles. Representa a la diosa Cibeles de los griegos, también a la diosa madre. La civilización griega floreció de 1200 a.C. hasta el 146 también a.C.
está lleno de representaciones de Cibeles. Es quizás la que más hemos visto en toda esa zona, cómo han hecho copias y copias y distintas imágenes, pero siempre de ella. Diosa Cibeles con un león. Bueno, pues aquí la tenéis también sentada. ¿Y qué tiene a los lados? Está sentada como en un trono con 2 leones. ¿Os dais cuenta cómo se va repitiendo lo mismo? ¿Por qué en Madrid hay también la Cibeles? Ya sabéis que cuando el equipo de fútbol gana algo de Madrid, va precisamente allí, en la Plaza de la Diosa. Bueno, no serán conscientes, pero lo que están haciendo es como adorar a la diosa allí. ¿Qué tiene el carro que ella lleva? Pues precisamente tiene leones, ¿no? Aquí hay alguien de Madrid, ¿verdad? ¿Verdad que tiene leones? No, no digo que seáis del Madrid, digo de Madrid, que habéis vivido en Madrid. Es que hay que matizar, si no ya ves aquí. Bien, pues esto es lo interesante. Estamos viendo cómo hay un culto asociado a una mujer que tiene que ver con animales, con este tipo de fieras, en definitiva, y que no le hacen nada. Por tanto, si hacemos historia con lo ya presentado, ¿quién podía llegar a ser esta señora? ¿Alguien que estuvo en el arca con animales y no le pasó nada, ¿no? Sería conocida como Naama, la mujer de Cam, uno de los hijos de Noé. Otras hipótesis dicen que no, que es otra señora que vino posterior a ella, su hija, de la cual hablaremos de aquí un rato. Sobre Cibeles nos dice, poco después encontramos a la madre de las montañas Cibeleas en Frigia. Cibeles, frigio, matar Cubileia, o Cubeleia, madre cubeleiana, quizás madre de la montaña, era la deificación frigia de la madre tierra. Al igual que con la griega Gea, la tierra, o su equivalente minoica Rea, Cibeles encarna la tierra fértil, una diosa de las cavernas y las montañas. ¿Cavernas y montañas? Una vez más, una diosa que se va a adorar en esos lugares. En Europa eso también pasa mucho, ¿no? Ah, no, no es una diosa por eso. No es una diosa, pero van a estos lugares donde hay figuras de una cierta señora. Y hacen lo mismo. Los muros y las fortalezas, la naturaleza, los animales salvajes, especialmente los leones y las abejas. Una vez más salen las abejas. Y quedaos con lo de las abejas porque diréis, qué tontería, ¿y qué pasa con las abejas? Ya lo veremos en su momento. La Cibeles frigia a menudo se identifica con la diosa hitita o Rita Ebat, aunque esta última deidad podría haber sido el origen solo de Kubaba, en Anatolia. Por tanto, siempre hay esas dudas. Los seguidores de Cibeles, los coribantes frigios, expresaban su culto extático y orgiástico, o sea, hacían orgías, mediante la música, especialmente con tambores, choques de escudos y lanzas, bailes, cantos y gritos, todo ello de noche. O sea, un culto que también iba asociado a cuestión nocturna. Venid juntos y seguidnos hasta la patria frigia de Cibeles, hasta los bosques frigios de la diosa, donde suenan los címbalos, donde resuenan las panderetas, donde el flautista frigio toca profundamente su caña curva, donde las ménades coronadas de hiedra mueven sus cabezas salvajemente, dice Catulo en su famoso poema. El culto a Cibeles se extendió desde las zonas interiores de Anatolia hasta la costa del mar Egeo, Creta y otras islas del Egeo, y hasta la Grecia continental. En el año 203 a.C., Roma adoptó también su culto. ¿Os dais cuenta cómo va pasando de un lugar a otro, distintos años? Y aquí también la tenéis, a la Cibeles, Cibele, que está con 2 niños tocando instrumentos de música a su lado. Vamos a ver el vídeo de cuando estuvimos allí filmando lo que había sobre Cibeles en Turquía. Todas estas piezas que veis aquí, todo eran figuras de Cibeles, todo, halladas en las zonas de Anatolia. Realmente lo que se denota es que era un culto sumamente extendido. Esta es la imagen que habéis visto antes en fotografía. Ellos han hecho aquí toda una representación de donde fue hallada. Todo esto que veis aquí no es original, es una copia del lugar. Y la figura sí, la figura está ahí. Aguanta algo redondo, no sabemos si es un fruto
no se puede distinguir bien. Y dos niños tocando instrumentos, uno la flauta y el otro parece como una lira, un arpa. Aquí no tiene precisamente dos leones, sino que tiene dos Y están con criaturas. instrumentos musicales. Están con instrumentos musicales. Sí, lo habéis entendido bien, ¿no? Instrumentos musicales. Aquí tenéis también el rostro que le pusieron con este tipo de corona. Fijaos que lleva en el lateral florecillas, ¿eh? De nuevo las flores alrededor de todo su gorro. Y bien, vamos a ver más cosas aún. Sobre precisamente Cibeles, mirad qué llegan a decir. Las sacerdotisas de Cibeles griegas se llamaron, aquí aparece la palabra en griego, de melisa, abeja, miel. Más claro no puede ser, siempre relacionado con el tema abeja. Mirad esto. Lo que ahora vemos, después de haber visto todo lo otro, va a ser un repaso fotográfico de varias cosas. Esto es el baptisterio de San Juan de Letrán, en Roma. Estuvimos allí, por fuera, veis que es casi circular, pero fijaos, ¿qué segmentación tiene? ¿En cuánto está dividido el techo? ¿Cuántas partes tiene la curvatura del edificio? 8. 8. Este es el interior. ¿Qué vemos por dentro? Lo mismo. Todo distribuido en 8 lados. Arriba, ¿qué veis? Lo mismo. Como una estrella de 8 con la paloma blanca en medio. ¿Qué vimos que era la paloma blanca? Lo vimos en conferencias anteriores. Una señora llamada como Semiramis. Algo veremos después. Pero mirad qué hay en las columnas. Justo abajo de las columnas. Un detalle que dices, qué tontería. Pues hay precisamente abejas. ¿Por qué será? Por cierto, sabéis que en este edificio, justo detrás de estas columnas, hay todo un círculo, y allí dentro dicen que era uno de los primeros baptisterios que hubo, porque antiguamente el catolicismo también bautizaba por inmersión, como cualquier iglesia protestante un poco digna, que era como bautizaron a Jesús. Luego lo cambiaron por el otro tipo de ritual que ya todos conocéis. Bien, pues en ese lugar tan cristiano aparece esto. ¿Por qué se dice tan cristiano? Abejas en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿Qué hacen abejas también allí? Mirad, este es el famoso lugar, el altar, la parte básica de la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Ya veis, con esas columnas serpenteantes, nunca mejor dicho. Vamos a ver el vídeo cuando estuvimos en ese lugar filmando y luego veremos algunas ampliaciones. ¿Lo veis de abajo hasta arriba? ¿Qué hay justo en el techo de todo esto? Una vez más, paloma. Alrededor los rayos que salen. ¿Qué veis más? Algo que cuelga y ¿qué hay dibujado allí? Bueno, son en relieve además, ¿eh? Son abejas. Aquí hay mucha gente, no lo podréis apreciar, luego lo vamos a ver distinto, porque en la base también hay algo, en la base de cada columna. Y vamos a verlo ahora. Primero lo que vemos es esta imagen ya ampliada, donde lo podemos ver unos angelitos, pero a sus laterales hay esas 3 abejas. Sí, hemos visto la paloma también, evidentemente. Aquí vemos más abejas por todos lados, de 3 en 3. Lo podéis seguir viendo igual, pero empezad a fijaros en las columnas, estas oscuras.
Está lleno de todo un relieve que parecen unas plantas que están como enroscadas. Pero resulta que allí, aparte de ver alguna figurita, también hay abejas. Hay que fijarse un poco, pero ahí están. Pero esto no es todo, esto es la base. Es un escudo papal que contiene precisamente dentro 3 abejas. ¿Por qué hay un escudo papal con 3 abejas? Pues porque era el escudo de una familia, de un papa en concreto, que utilizó esto, estas 3 abejas. Ahora veremos algo de todo ello. Aquí lo tenéis, las abejas en el escudo del Papa Urbano VIII. ¿Por qué se puso 3 abejitas aquí? Vamos a ver alguna explicación. El escudo papal con abejas está relacionado con la familia Barberini, de la cual fue Papa Urbano VIII. El Papa Urbano VIII, perteneciente a la familia Barberini, adoptó el emblema de 3 abejas en su escudo papal y lo utilizó en diversas obras de arte como el baldaquino de San Pedro, que es lo que habéis visto ahora, la fuente de las abejas, entre otras. El simbolismo de las abejas en el escudo papal: trabajo y laboriosidad. Las abejas simbolizan el trabajo duro, la diligencia y la laboriosidad, características que se valoraban en la época. Orden y organización. La estructura social de las abejas y su trabajo en colmena también se asociaban a la organización y el orden. Dulzura y benevolencia. La abeja, al producir miel, también se asociaba a la dulzura y la benevolencia. En el baldaquino de San Pedro, diseñado por Gian Lorenzo Bernini, incorpora el escudo de armas del Papa Urbano VIII con las 3 abejas. La fuente de las abejas en Roma, también obra de Bernini, muestra el escudo con las 3 abejas. El Papa Urbano VIII encargó a Bernini otras obras que también incluían el escudo con las abejas, como la fuente del Tritón y el monumento sepulcral de Urbano VIII. Y todo esto iba asociado también a diosas. Le ponían abeja. Pero hay una señora que dicen que no se ha deificado, pero casi, que se la venera. Y resulta que ya veremos algo sobre esta señora que tiene que ver con abejas. Pero eso será más adelante. ¿Por qué 3 abejas? Sabéis, el símbolo de las abejas va asociado a la colmena. Y las colmenas van asociadas a una forma, ¿lo recordáis? ¿De qué está diseñada? ¿Cómo está hecha la colmena? ¿Qué son? Hexágonos. La abeja se asocia al hexágono, al número 6. Curiosamente, 3 abejas sería equivalente a 3,6, lo cual equivaldría al famoso 666. Pero veremos también más adelante cómo a esta señora que os decía antes, una muy buena mujer, le encolomaron de hecho también el tema de las abejas. Pero eso será más adelante. Pero ya estamos viendo que es algo extraño, cómo esto está precisamente allí y tiene que ver con una diosa pagana absoluta. Anahit. Esta es la señora Anahit. Os recuerda a las Cibeles, ¿no? También con 2 animalitos que son felinos. Y los sujeta como si nada. Anahit fue la diosa de la fecundidad y del nacimiento en la Armenia pagana, similar a la Afrodita de la mitología griega. También era la diosa de la belleza y del agua, e incluso de la guerra en tiempos más remotos. Diosa también no solo de la belleza, sino del agua. ¿Dónde nos lleva esto si retrocedemos en el tiempo? Que haya belleza y que haya agua. ¿Nama era un cardo burriquero? O sea, ¿era fea a matar? No, era preciosa. ¿Y la señora Naama? ¿Dónde estuvo? ¿De qué sobrevivió? De las aguas del diluvio. Curioso, ¿eh? Bueno, pues también estuvimos en el museo donde hay esta diosa, es un museo impresionante, hay un montón de cosas sobre Anahit. Pero mirad esto que es muy curioso también. A la derecha veis la figurilla y está encima de un león. Mirad, porque esto a veces la gente que estudia la Biblia no lo sabe y es interesante para cuadrar más las cosas. En esta tablilla del siglo IV a.C., el rey Aqueménida Hayashar Shah, del 486 al 465 a.C., Xerxes o Jerjes o Esther, según la Biblia, rinde culto a Anahita de pie sobre el león y embarazada de El Salvador, Mitra. Interesante, ¿eh?
El león y el sol, el símbolo más antiguo de los persas, más de 3000 años, fue con pequeñas modificaciones el escudo en la bandera de Irán a lo largo de la historia hasta la Revolución Islámica de 1979. En la Conferencia de Ginebra del año 1905, el símbolo del león y el sol fue registrado como equivalente a la Cruz Roja. Interesante, a la Cruz Roja, que ya sabéis que lo hizo un masón. Bien, pues ya veis precisamente a quién adoraba Jerjes en la Biblia. A esta diosa, que es la misma que hemos visto, pero también que iba asociada a leones. Y mira por dónde, cómo cambian las cosas, ¿eh? Luego aparece Esther en todo ello y cambia radicalmente el panorama. ¿Nunca habéis leído el libro de Esther en la Biblia? Hacedlo, vale la pena, es precioso y es histórico. Vamos a Inanna, que en Mesopotamia tenía que ver con los sumerios y los arcadios. Aquí tenéis su imagen. Fijaos que tiene, ¿qué? A su espalda, ¿qué le sale de la zona dorsal? Unas alas. Está manos arriba como si la atracaran, pero evidentemente no es por eso. Los pies son un poco extraños. Inanna, señora del cielo y de la tierra. Otra diosa de indudable importancia sobre la que existen gran cantidad de registros es también Ninna, Nanna o Inanna, la diosa del cielo, de la fertilidad y del amor, a quien los babilonios llamarían posteriormente Istar. Los griegos Afrodita y los romanos Venus, quien como la Isis egipcia fue capaz de engañar a Enki para tener mayores prerrogativas que otros dioses. Fijaos cómo todo va asociado, ¿eh? Aparentemente es nieta de Enlil y Ninlil, hija de la pareja lunar Nanna y Ningal. De ellos nacieron el dios Utu, dios del sol, y la diosa Inanna, la deidad encargada de Venus. Los sumerios evocaban a Inanna al mirar el planeta Venus, que brilla al atardecer y al romper el alba. Por tanto, va asociado al planeta Venus. ¿Y cómo se liga todo esto? Bien, aquí tenéis imágenes precisamente de Inanna. Y ya os habéis visto que lleva a sus pies, ¿no? Leoncillos también. Aquí la veis sentada en un trono también. Y aquí, uy, esto no es Inanna. Pero hay algo que se parece, ¿no? Bueno, ya hablaremos de todo eso. Derceto, también conocida como Atargatis. Sirenas. ¿Qué tienen que ver las sirenas con esto? Ya vimos algo en su momento. Aquí tenéis a Derceto. Una señora de cintura para arriba es señora, de patitas para abajo también, pero en este caso tiene una larga cola como un pescadito. Derceto. Era una diosa de la mitología fenicia, del actual Líbano, a la que representaban en forma de pez con cabeza, brazos y pecho de mujer. Estaba casada con Adad y su hija Semiramis sería reina de Babilonia. Por tanto, esta señora, ¿quién sería? Que la pintan de este modo y que tiene una hija que se llama Semiramis y es la reina de Babilonia. Retrocedemos en la historia, pues es la señora Naama, la mujer de Cam. Qué cosas, ¿eh? A veces era considerada la forma femenina de Dagón, que lo vimos también, con la mitra en la cabeza en forma de boca de pez. Mira, lo que lleva el Papa y tantos de su séquito. Que igualmente aparecía en las iconografías como medio pez, aunque su parte humana en este caso era muy femenina. Que se sepa, los griegos solo representaban a esta diosa y a Eurínome, entre las diosas femeninas, con la misma constitución anfibia. Por tanto, querían decir que de la misma salía una genealogía. Derceto era, como conocían los antiguos griegos en forma abreviada, a la deidad siria Atargatis, en arameo Ataratá, o como la llamó el historiador ruso Mikhail Rostovtsev, la gran señora de las tierras del mar libanés, dueña del mar Mediterráneo. Por eso entenderemos por qué hay ilustraciones donde se ven sirenas en el mar Mediterráneo y son mapas súper antiguos. Fue conocida en época romana como Dea Fenicia, u ocasionalmente con una sola palabra, Diasura. Popularmente se la describe como la diosa sirena, debido a la apariencia con que era venerada en Ascalón y por los escritos de Diodoro Sículo. En la cultura fenicia tardía era una deidad protectora del amor y la fertilidad. Le estaban consagrados las palomas como emblema de amor y los peces como símbolo de fertilidad. ¿Y a quién más vimos que estaba asociado a la paloma? A su hija,
a Semiramis. Se le rendía culto en templos en los que había grandes estanques. Grandes estanques. Era la representación femenina de las fuerzas fecundantes de la naturaleza, así como Dagón era la masculina. Aquí tenéis a Atargatis, proveniente del templo nabateo de Khirbet et Tanur, el siglo I a.C., mujer pez, diosa de la luna y de las aguas, protectora de la fecundidad y el amor. ¿Qué tiene abajo, a los alrededores? Florecillas a montones, una vez más. Y sobre su cabeza un águila. En el reverso de una moneda de Demetrio III, Eucarios, se muestra el cuerpo de pez de una Atargatis velada, flanqueada por tallos de cebada sujetando una flor. Ahí la tenéis. Nosotros la tenemos en moneda también allí. En la década de 1930, numerosos bajorrelieves y bustos nabateos de Atargatis fueron identificados por Nelson Glueck en Khirbet el Tanur, Jordania, en las ruinas de un templo de principios del siglo I, donde los labios y ojos de la diosa, ligeramente velada, habían estado pintados de rojo y con un par de peces enfrentados sobre su cabeza. Tenía el pelo ondulado, lo que a Glueck le sugiere agua, y estaba partido por el medio. En Petra, estuvimos allí filmando también cosas, la diosa Siria estaba sincretizada con una diosa de la Arabia del Sur, Al-Luza, venerada conjuntamente en su templo. En Dura Europos, entre los atributos de la diosa se encuentran el uso y el cetro o arpón, por tanto tiene que ver con cuestión marítima, ¿no? En sus templos en Ascalón, Hierápolis, Bambice y Edesa, había estanques que contenían peces que solo podían tocar sus sacerdotes. Glueck señaló en 1936 que ahora existe un estanque sagrado con un banco de peces que no se pueden tocar en el Kubet Baedwi, un monasterio de Erbiche a 3 kilómetros al este de Trípoli, en Líbano. O sea, aún perduraba esto. Y todo venía de esta diosa. Curiosamente, cuando estuvimos en Villa d'Este, en Tivoli, Italia, un lugar residencial papal, había un estanque que precisamente tenía peces, estanque enorme, y también decía que nada de tocar, ni por casualidad. Curioso que hubiera lo mismo. Desde Siria su culto se extendió a Grecia y más al occidente en época helenística. Luciano y Apuleyo proporcionan descripciones de los mendigos sacerdotes, estad atentos a esto, a ver si os suena de algo de la Edad Media, mendigos sacerdotes que recorrían las grandes ciudades con una imagen de la diosa, no sé si os suena de nada, en un asno, iba a decir hay que ser burro, pero bueno, en un asno, danzando frenéticamente y recogiendo dinero. Estos sacerdotes, al igual que los decibeles, eran eunucos que se castraban para servir a la diosa, travestidos con maquillaje, ropas y adornos femeninos. Y ahora nos creemos muy modernos, ¿no? Anda, pues lo del travestismo ya veis de dónde viene. ¿De adoración a quién? A esta señora. Qué cosas. El líder de los esclavos rebeldes en la primera guerra servil, un sirio llamado Euno, afirmó recibir visiones de Atargatis, a quien identificó como la Deméter de Enna. También tenían visiones. Y mira por dónde incluso acertaban. ¿Por qué sería? Porque conocían todo esto. Sirena cola de pez. Aquí tenéis distintas ilustraciones de libros, ya veis de qué años, que aparecen ya las sirenas con su pelo largo, las colas de pez, fijaos, tocando incluso instrumentos, otra que solo debe cantar, se supone, porque no lleva nada. Aparecen también en jarros, aparecen en fragmentos de un pilar octogonal, esto es en Souvigny. También, esto es en el monasterio de Padret, aquí en Cataluña. También hay sirenas, fijaos que tiene doble cola. ¿Os suena algo esto de una sirena de doble cola y un café? ¿Verdad que sí, no? Una cierta marca. Bueno, pues ya veis de dónde sale todo esto. Y aquí también tenéis precisamente en otra parte lo mismo, una sirena con dos colas. En un capitel también, en Galicia precisamente. Esto es un lugar, ¿de qué religión? Católica, ¿no? Curioso. Esto es en la Villa Farnese, en Caprarola, Italia. Y ya veis, una vez más, este tipo de sirenas extrañas. Y de esto va lleno todo ese lugar. Aquí también.
Pero mirad a qué va asociado. ¿Os habéis fijado lo que hay? Todo alrededor, en horizontal y cerrándose arriba como una cúpula. ¿Qué signos hay? Se repite continuamente. Es una esvástica. Bueno, es una esvástica detrás de otra. Adoración solar, adoración totalmente pagana. Y eso está en un lugar papal. Qué curioso, ¿no? Qué forma de mezclar un teórico cristianismo con tantas cosas que estamos viendo que viene totalmente de lo contrario. Y hablemos sobre Isis, la diosa egipcia que venció a la muerte e inventó la hechicería, dicen. Mirad, Isis es la diosa madre de los dioses egipcios y la deidad femenina más venerada del mundo antiguo. Esta es su emblemática historia, la tenemos también ahí fuera para que la podáis ver. También llamada Aset, la del trono, en egipcio antiguo, es una de las deidades más importantes para los egipcios. A pesar de ser uno de los cultos más antiguos en la historia del mundo, los mitos donde aparece la diosa han sobrevivido al embate de los siglos. En cada uno, Isis se presenta como diosa protectora y diosa madre, protegiendo a los suyos de Set e incluso trayéndolos de vuelta de la muerte. Los protege de Set. Set es el malo de la película en este episodio de Isis. Es curioso porque bíblicamente Set resulta que es el hijo que sustituye al que fue asesinado por su hermano, por Caín. A Abel lo sustituye. De hecho, es el hijo de la restitución. Y es bueno. De él sale precisamente toda la parte buena que llega hasta Noé y todo lo que luego ya sabéis cómo sigue. Pues curiosamente le ponen el nombre de Set al malo de la cuestión. Entonces, Isis, ¿quién será? ¿Será una buena mujer en verdad? ¿O será todo lo contrario? La primera reina de Egipto, hermana y esposa de Osiris, Isis fue quien lo trajo de la muerte después de que Set lo asesinara. ¿Os suena de algo todo esto? Cuando hablemos de Semiramis veremos algo de todo ello. Isis y Osiris concibieron al dios Horus. Horus fue el primer faraón de Egipto, pues era hijo de la diosa madre. Horus, si vais por Egipto y veis los museos, veréis que en la estatua, cuando es jovencito, pone el dedo por aquí. Es cuando es pequeñito. Luego ya pasa a ser distinto. Pero es interesante porque cuando empiezas a saber lo que pasó con Semiramis, veréis que hay un extraño paralelismo, donde todo lo que pasó con Semiramis, con quien tuvo relación, con su hijo, etc., se aplica y se pasa a Egipto con Isis. Es lo mismo, solo cambiando un poco el relato. Es cierto, alguien fue ejecutado, ¿sí? Y resulta que fue muerto de un modo que después fue despedazado y repartido por distintos lugares. ¿No sabéis nada de esta historia? Bueno, si no sabéis algo de esto, empezad a buscar por vosotros mismos. Y os daréis cuenta que hay un relato que sucedió de verdad y que luego la mitología lo fue transformando y llegó a pintar al bueno, a alguien que cortó con el mal de cuajo porque ya no podía ser más. Y ahora resulta que en las historias lo pintan como el peor de los peores. Ya lo veremos en su momento. Isis era la deidad más popular del panteón egipcio y su culto se extendió por todo el mundo antiguo, al grado de que hay templos dedicados a ella desde Londres hasta Egipto. Sí, y hay un lugar en concreto que también estuvimos filmando allí. Y es una pequeña isla que está en París. Era justo donde allí se encontró un templo dedicado a ella. Y que precisamente arriba se edificó otro, muy conocido por un jorobado. Notre Dame. Interesante, ¿eh? Qué casualidad. En fin, ya iremos hablando más de todo esto. Hablemos de Istar. Todos conocéis esta puerta de Istar. Cuando estuvimos en Berlín pudimos filmarla bien. Es preciosa. Está lleno de animales. Es enorme. Era una de las entradas importantes de Babilonia, la puerta de Istar, precisamente, dedicada a la diosa. Sobre Istar o Inanna en fuentes sumerias, por tanto es lo mismo.
Es una diosa mesopotámica primordial, asociada principalmente con el amor y la guerra. Amor y guerra, ¿eh? Curioso. La evidencia escrita más antigua que tenemos de una deidad le pertenece a esta poderosa diosa mesopotámica. Aunque no es muy conocida en la actualidad, esta importante divinidad antigua tuvo un papel complejo e influyente en las religiones y culturas del antiguo Oriente Próximo. Y tan potente que ha sido. ¿La veis a la derecha? Lleva un arco con su flecha y que tiene a sus pies, una vez más, un león. ¿Nos suena de lo mismo, no? Ya. En el mundo antiguo es prácticamente imposible no recalcar la prominencia de Inanna Ishtar. Como era la diosa más emblemática de Mesopotamia, su gran influencia se veía arraigada en muchos aspectos de la vida de sus devotos, siendo venerada a lo largo del amplio alcance geográfico del antiguo Oriente Próximo, durante un periodo de la historia que se extiende por miles de años. Impresionante, ¿eh? Un culto que se ha mantenido por miles de años y extendiéndose. Ishtar proviene de una época muy temprana en la historia de complejas civilizaciones, con su culto atestiguado en Uruk ya a finales del siglo IV a.C. La evidencia de Ishtar proviene de Mesopotamia, un área del antiguo Oriente Próximo que generalmente se considera situado geográficamente entre el Tigris y el Éufrates. Aunque existe un debate continuo sobre la extensión territorial exacta de Mesopotamia, se considera que corresponde aproximadamente a los territorios de los actuales países de Irak, Kuwait y partes de Siria, Irán y Turquía. Mesopotamia fue el lugar de muchos de los grandes imperios que existieron en el mundo, incluyendo el acadio, el babilónico y el asirio. Y todos compartían lo mismo. Ishtar tuvo un impacto significativo en las imágenes y cultos de muchas diosas posteriores. Sí, porque no terminó aquí, ¿eh? Siguieron habiendo diosas, pero seguían siendo las mismas. La propia Ishtar está relacionada a un cuerpo celestial, Venus, la estrella de la mañana y el atardecer. Curioso, antes hemos visto que también había otra, ¿no? Porque era la misma, Venus. La influencia de Ishtar en el mundo antiguo desapareció a medida que lo hizo también la escritura utilizada para registrar sus mitos y profecías. También había profecías. Qué interesante. Resulta que también dicen que por distintos lugares se aparece una señora que pronostica cosas que iban a pasar en el mundo. Y a veces huele a rosas. Y a veces se aparece a pastorcillos, a señoras, a algún señor, en distintos lugares, bajo distintos nombres, con algún distinto atuendo. Es la misma. Qué extraño. Bueno, ya veremos más sobre eso cuando lleguemos a ese momento. Ahora quedaos con lo de la estrella. Aquí tenéis precisamente un molde de arcilla de Ishtar. ¿Cómo la veis? Con unas alas, unos pies un poco especiales, ya veis que un pie muy normal no es. ¿Y sus manos dónde están situadas? En los pechos. Una vez más. Esto también lo tenéis ahí fuera. La reina de la noche. Os puede sonar a muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Qué tiene a su alrededor? Bueno, debajo de sus pies, felinos. Y a ambos lados de los felinos que aparecen los búhos. Por eso le llaman la reina de la noche. Pero los búhos vimos que iban asociados a qué también. Cuestiones de sociedades secretas, conocimientos, etcétera, etcétera. Más cosas veremos sobre esto. Pero ya veis a qué va relacionado. En los retratos Ishtar puede ir acompañada de su animal emblemático, el león, y porta armas con frecuencia. La Inanna sumeria, que es esta imagen en particular, se representa a menudo con un león o de pie sobre un león. También aparece en su aspecto celeste en la iconografía como una estrella de 8 puntas y está asociada, según evidencias visuales, con los rosetones. ¿Los rosetones? ¿Dónde aparecen los rosetones? ¿Dónde están los rosetones? ¿Iglesias? ¿Catedrales? Curioso. La estrella de Ishtar se representa frecuentemente junto a un disco solar y un símbolo lunar en forma de media luna, representando a su hermano, la deidad solar Shamash, el sumerio Utu, y su padre, la deidad de la luna Sin, el sumerio Nanna. La asociación de Ishtar con el emblema astral de una estrella de 8 puntas se encuentra en sellos cilíndricos del período dinástico temprano, de 2900 al 2300 a.C., y permanece estrechamente vinculada a la deidad durante miles de años de la historia mesopotámica,
hasta el periodo neobabilónico. Mira por dónde. Archibasílica de San Juan de Letrán. ¿Qué veis aquí? Si levantáis un poco la mirada, a ambos lados de ese círculo ovalado hay como unas montañitas y encima ¿qué hay? Estrellas de 8 puntas. Esto tiene que ver con un papa. ¿Qué hay precisamente en los lados de donde hay toda esta descripción? 2 figuras que llevan encima estrella de 8 puntas. Que vemos una señora que precisamente en su cabeza, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es este techado que tiene? Una concha. Una concha, estrella de 8 puntas arriba. ¿Quién utiliza mucho las conchas para ir a una cierta peregrinación que atraviesa España y va hasta un lugar llamado Santiago de Compostela? ¿Tendrá algo que ver con esto? No, nada que ver, no. El otro lado, lo mismo. Una chica, ya veis, desnuda de la parte de arriba, con un solo velito abajo, la concha y estrella de 8 puntas sobre su cabeza. Mirad esto también, de este mismo lugar. Vemos aquí una columna, otra columna. Nos acercamos, ¿qué hay en la columna? Estrella de 8 puntas. En la de al lado, también. En el techo, un poquito atrás entre las dos, también. Será un adorno solo. ¿La veis bien? Bueno. Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esto está allí. Visto de lejos diréis, ¿y esto qué es? Pues acerquémonos. ¿Qué hay en el altar? 4 estrellas de 8 puntas en el frontal. Interesante, ¿no? Veamos más cosas aún. La imagen, de lejos también. Vamos acercándonos. ¿Qué hay justo en medio? Justo en el centro de la fotografía. Otra estrella de 8 puntas. Fuimos al monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos, donde ya sabéis que hay el canto gregoriano más importante. En el suelo del claustro, del patio que tienen, ¿qué hay? Hay estrellas como la flor de la vida, un poco más arriba, y luego la estrella de 8 puntas. Interesante. Catedral de Santa María en Burgos, que de allí hicimos alguna filmación que se ha viralizado mucho porque mostramos algo súper interesante que hay allí, tampoco, digamos, nada agradable a nivel cristiano, pero está ahí. En esta Catedral de Santa María en Burgos, ¿qué hay en el suelo? ¿Lo veis? En primer plano, otra estrella de 8 puntas. Es una sala que está en uno de los laterales. Iglesia Real Monasterio de Santo Tomás en Ávila. Estuvimos también allí. Vemos esta imagen de lejos. La estrella de 8 puntas. El que hay allí, Santo Domingo de Guzmán. Interesante. Ya hablaremos de él cuando hablemos de los cátaros. En el suelo, la estrella de 8 puntas, sí. Mira por dónde lo que vimos todos. El Papa se ha unido a la procesión tras rezar en las grutas vaticanas y aparece, y ya es el nuevo Papa. Esto se dio hace pocos días, lo vimos todos por televisión. Mientras va pasando por el pasillo central, ¿qué hay en ambos laterales? En un cuadrado negro a cada lado, una estrella de 8 puntas amarilla. Eso está allí. Bueno, no es lo único, hay más grandes incluso en el suelo allí, pero también en el techo. Qué interesante. ¿Y eso tiene que ver con Venus? ¿Tiene que ver con el planeta? ¿Tiene que ver con la diosa? Uf, qué cosas. La diosa a veces se presenta junto con imágenes de escorpiones, como en varios sellos cilíndricos babilónicos. Esta conexión artística con los escorpiones también se puede ver en fuentes literarias, donde Inanna lucha contra un escorpión gigante, tal como lo relata un mito sumerio que relata su usurpación del dios del cielo, An, el semítico Anu. Ishtar puede verse retratada junto al rey mesopotámico y se la muestra participando en rituales religiosos o ceremonias. Este tipo de escena es célebremente presentada en el vaso sagrado de Barca, un vaso de alabastro tallado descubierto en el complejo del templo de Inanna en Uruk. El jarrón muestra a la diosa parada en la entrada del templo recibiendo una procesión. ¿Quién hace procesiones hoy en día también? Y es uno de los ejemplos más antiguos de escultura narrativa en relieve que data de alrededor del año 3000 a.C. Y dice que relata su usurpación del dios del cielo. ¡Qué cosas! Impresionante, ¿eh?
Este es el vaso sagrado de Barca. Aquí la tenéis a ella y la procesión que le va llevando cosas. Aquí tenéis una imagen también de la misma. Y esta que hemos visto antes en pequeñito, ahora la vemos en más grandecita. Una vez más, lo que tenemos aquí fuera, aquí lo veis bien plasmado. Tiene sus alas, ¿qué tiene de pies? Garras. Esta imagen es la que después ha sido conocida como Lilith, de la cual también hablaremos en su momento. Este es en el museo donde está el original, ya lo veis, aquí lo podemos mostrar. Junto a la derecha también algo que os hemos mostrado antes. Aquí tenéis a Inanna como reina del cielo y de la tierra, sello cilíndrico del período acadio, 2333 al 2154 a.C. Los sellos son una cosa así pequeñita, no sé si habéis visto alguno alguna vez, es así, es un cilindro, y lo que hacían es sobre la arcilla tierna, lo hacían rodar y hacía todo un grabado en una tira, como si fuera, por decir algo, todo un cuadro hecho así, casi como una película. Aquí lo tenéis, cómo queda originalmente cuando se ha estampado el sello, se lo ha hecho correr. Tiene todo un relieve y hace todo el grabado aquí. Una vez más la veis, en el centro la diosa Inanna Ishtar, y lleva alas, ¿sí? Lleva un pie que está puesto ¿sobre qué? Sobre un león, ella lleva sus armas. ¿Y qué hay delante suyo, entre ella y la otra figura? La estrella de 8 puntas, su símbolo. Lo mismo que está en estos lugares que habéis visto, tan cristianos. Semiramis, sirena alada con garras. ¿Sí? Aquí lo tenéis en Brescia, en Galicia, en un capitel. Aquí lo tenéis también en una catedral del siglo XII, en forma de paloma. ¿Recordáis Semiramis, no? Cómo iba en forma de paloma y tal. Bueno, pues también está ahí. Y esto en la Villa d'Este también, en Tivoli, Italia. Lo mismo, mirad los pies que tiene, tan extraños, ¿no? Concluyendo, lo que estamos comprobando, y hemos llegado hasta Babilonia, es que ha habido no una sola mujer, sino que ha habido 3 mujeres que han pasado a lo largo de la historia como abuela, madre e hija, de las cuales se generó un culto pagano a tope, donde ya veis todo lo que hacían para ser adoradas, qué cosas tan esperpénticas, y eran precisamente bajo otros nombres que fueron cambiando. Zila, mujer de Lamec antediluviana, que recibe los conocimientos de las sociedades secretas por parte de su marido, se lo pasa a Naama, su hija, que es la que se casa con Cam, entra en el arca, sale vencedora porque no ha muerto, ha vencido entre animales y agua y tiene una hija. Y esa hija es Semiramis. Y es de la que vamos a hablar en parte, pero un poco después. Porque lo que vamos a ver a partir de ahora es algo muy distinto, que va totalmente asociado, y lo veréis, pero nos vamos a quedar en Babilonia. Nos vamos a quedar en Babilonia y veremos algo sumamente especial. Antes de deciros el qué, os muestro la página del Gran Engaño Final, nuestra página web donde podéis encontrar todas las conferencias que hemos presentado a lo largo de tantos años. Aquí también en el Blogspot, el Gran Engaño Final, están todas en orden, desde la primera, desde hace tantos años hasta ahora, donde podréis ver las conexiones de todo esto que estamos hablando. Y esta es la web nuestra del Gran Engaño Final, donde están todas las conferencias que presentamos públicamente aquí, porque si igual sois nuevos y no habéis visto o solo habéis visto esta conferencia, diréis, ¿y todo lo que mencionas de antes, de dónde lo extraes? Pues de todas las que presentamos aquí anteriormente, que podéis seguir en orden. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar próximamente? La próxima conferencia que tiene que ver con Babilonia. Y vaya conferencia, os lo advierto. Mirad bien esta imagen, porque vamos a hablar de esto. Mirad el vídeo. Dissabte 14 de juny a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta l'estàtua que revela el futur. Fa uns 2.600 anys, Nabucodonosor, rei de Babilònia, va tenir el somni profètic més important de la història. Descrivia passat, present i ens afectarà a tots en el futur més imminent.
El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bien, pues esta va a ser la próxima conferencia. Os digo que os va a sorprender. Daremos datos históricos, leeremos un texto impresionante que veréis cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de toda la historia desde Babilonia hasta nuestros días, pero abarca aún un poquito más allá, solo un poquito más allá. Hay gente que dijo sobre este relato que era un invento, era una farsa absoluta, que no fue escrita por quien dicen que fue escrita, que nada tiene que ver con la realidad, etcétera, etcétera, que fue muy posterior en los años en que se dijo que se escribió. Pues vamos a mostrar todo lo contrario, no solo a mostrarlo, sino a demostrarlo. Y vais a ver cómo lo que realmente soñó ese rey nos afecta a todos, aún ahora, y nos va a terminar de afectar en nada. Y vaya cosa. Pero eso será la próxima conferencia. Gracias.